¿Cuándo empezamos a olvidar lo que hay bajo nuestros pies como si la tierra fue solo superficie, no memoria? Si sientes que ciertas preguntas regresan como ecos, tal vez este sea el momento adecuado para escuchar. Europa, con sus catedrales, imperios y ruinas, parece contarlo todo a la luz del sol, pero hay historias que eligieron el silencio, historias que bajaron, no por miedo, sino por necesidad. Debajo de las ciudades vivas, las ciudades olvidadas duermen, esperando no excavaciones, pero conciencia. Porque recordar duele, y recordar transforma, y no todo. La época está preparada para lo que revela el pasado. Hoy, hay algo profundamente humano en el acto de descender. De las cuevas prehistóricas, incluso los refugios subterráneos, el subsuelo siempre ha sido un refugio, una matriz, un silencio. Cuando en la superficie se vuelve hostil, el alma busca la profundidad. Y tal vez por eso, bajo Europa encontramos no solo túneles, sino ciudades enteras, planificadas, habitada, sellada. Y luego, lugares donde la gente amaba, oraba y esperaba, lugares que desaparecieron de los mapas, pero no del campo invisible de la historia. Ao explóralos, no solo tocamos piedras, tocamos elecciones, miedos y sabiduría antigua, todavía latiendo en la oscuridad, esperando ser escuchado. Porque lo que rara vez fue enterrado está muerto, solo dormido. Aquí, lo curioso es que estas ciudades no fueron enterradas por casualidad. Muchos fueron deliberadamente cerrados, entradas ocultas, pasillos, sellados. Como si alguien había decidido proteger algo o esperar un momento mejor. Llamadas científicas, esto es estrategia, defensa, adaptación. La psicología reconoce como un mecanismo de supervivencia, pero la espiritualidad susurra otra posibilidad. Tal vez ciertas las verdades necesitan madurar en la oscuridad antes de volver a la luz. Jung llamaría a esto sumergirse en el inconsciente, donde los símbolos esperan su integración. No es un escape, es embarazo, y todo embarazo requiere tiempo, silencio, confianza. Tal vez es por eso que sentimos una extraña llamada para escuchar estas historias enterradas. Ellos nos preguntan, sin palabras, si no enterramos también partes de nosotros mismos lo mismo para continuar. Recuerdos, dolores, intuiciones que no encajaban en el mundo de fuera. Así como descienden las ciudades, también descienden las conciencias. Y al hacerlo, preservar lo esencial. Cuando los arqueólogos encuentran calles subterráneas, también encuentran opciones humanas. Vivir en lo invisible para no desaparecer completo. Hay coraje en eso. Hay sabiduría. Hay fe en un retorno. Porque nadie sella una puerta para siempre. Silla de montar esperando el día en que se pueda abrir de nuevo tiempo. Y cuando nos abrimos, algo en nosotros también se abre. Lentamente, sin estridencias. Tal vez sea ahora. Tal vez. Si algo dentro de ti siente un escalofrío silencioso al imaginar estas ciudades, respeto. No es una curiosidad vacía, es reconocimiento. Hay un viejo recuerdo que no pertenece solo a Europa, sino a la humanidad. La gente desciende cuando el cielo amenaza, cuando la superficie lo traiciona, y cuando bajan, aprenden a escuchar lo que no grita. Este video no se trata de ruinas, se trata de recuerdo. Sobre lo que se conserva en la oscuridad para no ser corrompido por la prisa. Si sientes que ciertas cosas no son coincidencia, quizás esta historia sea lo que tu alma necesitaba escuchar. Quédate conmigo. Respirar. Bajar conmigo. Despacio. Porque a lo largo de Binonin, este viaje no solo revelaremos lo que hay debajo de Europa. Veamos por qué la humanidad, una y otra vez, ha elegido la bajo tierra. Catástrofes, persecuciones, silencios impuestos, pero también iniciaciones, refugios sagrados, portales de transformación. Cada ciudad enterrada es un espejo. Refleja nuestra capacidad de sobrevivir sin perder nuestra alma. Como a medida que avancemos, surgirán preguntas, las certezas caerán, y tal vez te darás cuenta de que esto no es así. Un documental, pero una invitación. Una invitación a recordar quiénes somos cuando la luz falla y el silencio enseña. Y eso es solo el comienzo. Escuchar, esperar, sentir.
Durante siglos hemos aprendido a considerar a Europa como un continente que construido hacia arriba. Torres, murallas, catedrales, palacios. Todo parece indicar el cielo, como si la historia fuera solo una línea ascendente de progreso y luz. Pero esta es solo la mitad de la narrativa. La otra mitad fue escondida, enterrada, borrada. Porque mientras los imperios crecían en la superficie, ciudades enteras fueron desenterrados, en silencio, lejos de los registros oficiales, y no lo somos, hablando de refugios improvisados, sino de verdaderos centros urbanos subterráneos, con calles, habitaciones, sistemas de ventilación y agua, estructuras que requerían planificación, conocimiento y, sobre todo, intención consciente de desaparecer. El ejemplo más conocido es el de Capadocia, una región situada actualmente en Turquía, pero vinculado culturalmente al corazón de la antigua Europa. Allí, ciudades subterráneas como Derinkuyu y Kaymakli descienden decenas de metros bajo tierra, con múltiples niveles capaces de albergar a miles de personas durante largos periodos. Estas ciudades no surgieron de una sola excavación apresurada. Se ampliaron a lo largo de generaciones, capa por camada, como si todas las personas que pasaban por allí entendieran algo esencial. En determinados momentos de la historia, sobrevivir significaba no ser visto. La superficie podría ser poder, pero lo subterráneo era continuidad. Lo que llama la atención no es solo la existencia de estas ciudades, sino el esfuerzo deliberado borrarlos. Entradas disfrazadas, puertas circulares de piedra que sellaron corredores enteros, túneles diseñados para confundir a los invasores. Nada de eso es el resultado del azar. La arqueología describe estas estructuras como respuestas a las guerras, invasiones y persecuciones religiosas. Y sí, estos factores existieron, pero la explicación, lo puramente práctico, no agota el misterio, porque si fuera solo miedo, sería suficiente. Huir, excavar una ciudad entera requiere algo más profundo, un compromiso colectivo con lo invisible, una apuesta al tiempo. Curiosamente, muchas de estas ciudades han desaparecido no solo físicamente, sino también la memoria histórica. No existen crónicas detalladas que describan su construcción. No hay informes que celebren a sus fundadores. Es como si fueran diseñados para no dejar rastros. La historia oficial, escrita por los ganadores del superficie, rara vez registra a quienes optaron por descender. Esto nos obliga a nos enfrentamos a una pregunta incómoda. ¿Cuántas partes de la historia humana se borran no por falta de importancia, sino porque amenazan la narrativa dominante? O que no se puede controlar a la luz del día, a menudo es empujado al olvido. Desde una perspectiva psicológica, este patrón resulta familiar. Jung describió cómo las sociedades, así como los individuos, reprimen contenidos que no pueden ser integrar. Lo que es demasiado perturbador, ambiguo o transformador, se deja en el fondo. Inconsciente. Las ciudades subterráneas funcionan como símbolos colectivos de este proceso. Representan conocimientos, modos de vida y opciones que no son encajar en el discurso del progreso lineal. En lugar de ser destruidos, fueron preservados en la oscuridad. No negar su existencia, sino protegerla hasta que alguien estaba listo para recordar. También hay un aspecto espiritual que rara vez aparece en los libros. En muchas culturas, en la antigüedad, descender a la tierra era un acto sagrado. Las iniciaciones se llevaban a cabo en cuevas. Los oráculos hablaron desde abajo. Los dioses estaban asociados con el inframundo, no como fuerzas del mal, sino como guardianes de profundos misterios. Bajar significaba morir simbólicamente a la antigua identidad y volver transformada. Cuando observamos ciudades enteras construidas bajo la superficie, necesitamos considerar que tal vez no fueron solo refugios físicos, sino espacios de transición, donde la comunidad atravesó periodos de crisis sin perder su esencia espiritual. El olvido de estas ciudades no fue solo consecuencia del tiempo, también fue un elegir. Cuando vuelven a surgir siglos después, desafían la idea de que la civilización siempre ha avanzado en línea recta. Nos recuerdan que hubo reveses,
reinicios y silencios necesarios, que la humanidad no solo construyó, sino también se escondió para sobrevivir. Y esto choca con la imagen cómodo del progreso continuo. Quizás es por eso que estos descubrimientos todavía causan tanta incomodidad. Sugieren que el verdadero avance no siempre sucede a plena vista. Cuando se redescubre una ciudad subterránea, algo más también sale a la luz. No solo piedras y corredores, pero viejas preguntas que siguen sin respuesta. ¿Quién decidió caer primero? ¿Cómo convencieron a generaciones enteras para continuar cavando? ¿Qué sabían del futuro para invertir tanto esfuerzo en algo que no sabían? ¿Se vería? Estas preguntas resuenan porque tocan algo vivo en nosotros. Todos llevamos ciudades enterradas en su interior, decisiones que tomamos para sobrevivir, partes de nosotros que aprendimos a ocultar hasta que el mundo volviera a estar a salvo. Y tal vez eso sea exactamente lo que estas ciudades quieran recordarnos ahora, que el olvido no siempre es una pérdida. A veces es protección, a veces es una estrategia alma. Pero llega un momento en que hay que revisar lo que ha quedado enterrado, no dominar la superficie, sino integrarla. Cuando empezamos a entender por qué que tantas ciudades han desaparecido de la historia europea, damos el primer paso hacia entender algo más grande. El impulso humano a descender no es un signo de debilidad, sino de inteligencia profunda, y esta comprensión nos prepara para la siguiente capa de este misterio, donde el underground deja de ser una excepción y se revela como un estándar rasgo recurrente de la experiencia humana. Cuando empezamos a mapear lo que hay debajo de las ciudades europeas, nos dimos cuenta que las ciudades subterráneas no son excepciones aisladas, sino parte de una red mucho más tranquilo. Bajo París, Roma, Nápoles, Praga y tantos otros, catacumbas, túneles y pasajes se extienden a lo largo de siglos de historia. Algunas nacieron como canteras, otras como cementerios, otras como rutas secreto, pero, con el tiempo, todos asumieron una función común: ocultar vidas. Cuando la superficie se volvió peligrosa, el metro europeo no es un accidente geológico, es un archivo humano, excavado por la necesidad. Las catacumbas de Roma son quizás el ejemplo más emblemático. Excavado a partir del siglo II, se convirtieron en refugio de comunidades cristianas perseguidas por el imperio. Allí, en el silencio de la tierra, celebraban rituales, enterraban a sus muertos y preservaban tu fe. Pero reducir estas estructuras a la persecución religiosa únicamente es simplificar demasiado. Las catacumbas fueron planificadas con amplios pasillos, cámaras, símbolos organizados y cuidadosamente grabados. No eran escondites improvisados, pero espacios diseñados para perdurar. ¿Qué se estaba protegiendo allí? No era solo vida física, sino una visión del mundo que aún no podía existir en la realidad. Luz. Bajo París, la historia toma otra forma. Las famosas catacumbas parisinas comenzaron como canteras de piedra caliza, encargadas de proporcionar la piedra que construyó la ciudad de superficie. Con el tiempo, se convirtieron en depósitos de huesos, cuando los cementerios urbanos ya no podían contener a sus muertos. Millones de los esqueletos se organizaron en corredores geométricos, creando un inquietante y simbólico. La ciudad de los vivos se posó literalmente sobre el ciudad de los muertos. Y eso no es solo macabro, es revelador. Europa construida. Tu progreso camina sobre recuerdos enterrados, a menudo sin querer. Mira hacia abajo. En 1900, otras regiones, los túneles tenían funciones aún más estratégicas. Ciudades. Los pueblos medievales desarrollaron pasajes secretos para escapar, contrabandear o comunicación durante los asedios. Los castillos tenían rutas subterráneas que conectaban fortalezas a bosques lejanos. Los monasterios escondieron bibliotecas y reliquias debajo, desde el suelo. En tiempos de guerra, peste o inestabilidad política, descender era la única forma de preservar conocimientos, linajes y tradiciones. La superficie podría ser tomado, quemado, reescrito. No bajo tierra. Permaneció fuera de su alcance poder inmediato. Desde un punto de vista científico,
Estas estructuras revelan un sorprendente dominio de ingeniería, ventilación natural, control de humedad, orientación espacial en su totalidad, oscuridad. Todo esto se desarrolló sin tecnología moderna. Esto indica que no solo habilidad técnica, sino un profundo conocimiento del medio ambiente. Bajo tierra. Estas personas sabían que descender requería ayuda psicológica y sociales. La vida bajo tierra exige cooperación, silencio, disciplina. No es un lugar para el individualismo. Quizás es por eso que estas comunidades se han desarrollado vínculos tan fuertes y una relación casi espiritual con el espacio que ocupaban. Y aquí surge una pregunta importante. Si tantas culturas diferentes, a veces distintos, recurridos al subsuelo, estamos ante un patrón humano, universales. La antropología así lo sugiere. En momentos de colapso, el instinto no. Siempre huye pero profundiza. Busca refugio en el útero de la tierra. Psicológicamente, esto tiene sentido. La tierra representa estabilidad, permanencia, algo que resista el caos de la superficie. Bajar significa volver a lo esencial, a lo que sostiene. No es de extrañar que tantas tradiciones asocien la tierra con la madre, el útero, el lugar donde la vida está protegida antes de que surja. Espiritualmente, los túneles y catacumbas adquieren una importancia aún mayor. Profundo. Se convierten en espacios liminales, entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisibles. Caminar por estos pasillos es cruzar fronteras simbólicas. Tal vez, por eso muchos informes describen experiencias extrañas en estos lugares. Sensación de tiempo suspendido, silencio opresivo, introspección involuntaria. No es superstición. Los entornos subterráneos alteran la percepción humana, obligan al enfrentamiento con lo que ha estado oculto, tanto externamente como dentro de nosotros. A lo largo de los siglos, muchos de estos túneles fueron olvidados, sellados o incorporados al tejido urbano, sin plena conciencia de su extensión. Nosotros construimos metros, cimientos y alcantarillas, recorriendo estructuras antiguas, a veces sin saberlo. La ciudad moderna literalmente atraviesa la ciudad antigua, y de vez en cuando algo es redescubierto. Una pared tallada, un corredor inesperado, un símbolo antiguo. Cada uno de estos descubrimientos causa fascinación e incomodidad, porque nos recuerda que no somos los primeros en ocupar ese espacio. Somos solo la capa más reciente. Estos refugios subterráneos revelan algo esencial sobre la antigua Europa. Vivió siempre en la tensión entre la exposición y el ocultamiento. La historia que aprendimos privilegia las batallas, los reyes y los monumentos visibles. Pero la verdadera historia de la supervivencia a menudo ocurría lejos de la vista del público, bajo tierra, donde las comunidades enteras aprendieron a existir sin ser vistas. Y tal vez eso sea exactamente capacidad de desaparecer temporalmente que permitió a ciertas culturas a través de siglos de caos. Cuando observamos catacumbas, túneles y refugios, nos damos cuenta de que el subsuelo fue solo una respuesta de emergencia, pero una estrategia recurrente, un plan B, civilización. Cuando todo falló arriba, había un mundo abajo esperando. Es tender. Esto nos prepara para una pregunta aún más desconcertante. ¿Qué pasaría si el impulso de descender no solo había sido una respuesta a las crisis humanas, sino también a algo más grande, algo ambiental, cíclico, inevitable? Esto es lo que comenzaremos a explorar en siguiente capa de este misterio. Llega un punto en el que una explicación puramente social ya no es suficiente. Guerras, la persecución y la inestabilidad explican parte del impulso a descender, pero no explican todo. Cuando observamos la repetición de este comportamiento durante milenios, en diferentes regiones de Europa surge una pregunta más profunda. ¿Y si el subsuelo no fue solo una respuesta al caos humano, sino también a fuerzas naturales mayores, cíclico, inevitable? La historia de la Tierra no es estable. Pulsa en ciclos fríos, calentamiento extremo, terremotos, erupciones y colapsos ambientales. Y la humanidad siempre estuvo a merced de estos movimientos silenciosos.
Los estudios geológicos muestran que Europa ha experimentado fenómenos meteorológicos severos, incluso después del final de la última edad del hielo, largos inviernos, cosechas destruidas, ríos congelados durante años. En determinadas épocas, vivir en la superficie significaba enfrentar vientos cortantes, hambre y desplazamientos constantes. El metro ofreció algo que el cielo no pudo: temperatura estable. Cuevas y ciudades subterráneas mantienen calidez en invierno y frescor en verano. No es casualidad que muchas de estas estructuras se han ampliado precisamente en tiempos de inestabilidad climática. Bajar fue, literalmente, una adaptación biológica y cultural. Pero el frío no fue el único enemigo. Europa también está marcada por zonas volcánicas y sísmico. Regiones como Italia, Grecia y partes de Europa del Este vivían con devastadores terremotos y erupciones. Cuando la tierra tiembla y surge el fuego, en la superficie se vuelve impredecible. Curiosamente, las comunidades que ya tenían redes, las plantas subterráneas, demostraron una mayor resiliencia. Lo que estaba debajo, a menudo sobrevivió a lo que fue destruido arriba. Esto sugiere que el metro funcionó como una especie de arca, un seguro existencial contra la furia de la naturaleza. También hay evidencia de inundaciones catastróficas. Descongelación rápida después de periodos glacial provocó la crecida de ríos y mares. Las ciudades costeras desaparecieron. Poblaciones enteras fueron desplazadas. En los antiguos mitos europeos, encontramos informes recurrentes de grandes aguas que tragaron tierras. La respuesta a este trauma colectivo puede haber sido doble: alejarse de los márgenes y buscar profundidad. Cavar hacia abajo, lejos de las inestables aguas superficiales. Una vez más, la tierra como refugio, no como una amenaza. Estos acontecimientos no fueron entendidos científicamente como lo son hoy. Para las poblaciones antiguas, las catástrofes eran manifestaciones de los ciclos divinos e inevitables del mundo. Bajar a la tierra podría interpretarse como un gesto de humildad ante de estas fuerzas, una forma de alinearte con el ritmo del planeta. No luches contra él, pero da la bienvenida al interior. Esta actitud revela una sabiduría que hemos perdido: la reconocer límites. La superficie prometía control y dominio. El metro ofrecía aceptación y supervivencia. En medio de esta reflexión, es importante hacer una pausa. Si algo dentro de ti está a despertar ahora, si esta idea de ciclos, rupturas y refugio resuena en un extraño y familiar, quédate hasta el final. Quizás la respuesta que buscas no sea estar en el pasado distante, sino en el patrón que revela. A veces entendiendo por qué que descendieron, nos ayuda a entender por qué hoy sentimos el mismo impulso, incluso sin saber cómo explicarlo. Desde un punto de vista psicológico colectivo, las catástrofes dejan huellas profundas. Ellos romper la ilusión de permanencia. Jung observó que después de grandes conmociones, las sociedades tienden a volverse hacia adentro, buscando significado y protección. El metro, en este contexto, no es solo físico, sino simbólico. Es el regreso a lo esencial cuando las estructuras externas fallan. Las ciudades subterráneas pueden verse como manifestaciones concretas de este movimiento psíquico. Cuando el mundo exterior colapsa, la conciencia desciende para reorganizarse. Espiritualmente, muchos mitos europeos hablan de descensos al inframundo como etapas necesarias de transformación. Los héroes que descendieron al inframundo regresan sabiamente. Los dioses que habitan la tierra controlan los ciclos de muerte y renacimiento. Quizás estas narrativas no sean solo metáforas, sino recuerdos, arquetípico de periodos en los que la supervivencia requería literalmente vivir debajo. La espiritualidad, entonces, no surge a pesar de la catástrofe, sino gracias a ella. El trauma colectivo genera mitos, rituales y espacios sagrados subterráneos. Cuando juntamos geología, climatología, mitología y arqueología, surge una imagen inquietante. El descenso subterráneo no fue una excepción, sino una respuesta recurrente a una planeta inestable. Europa, que hoy parece sólida y predecible, fue escenario de colapsos que obligó a la humanidad a adaptarse o desaparecer.
Las ciudades enterradas son testigos mudos de esta adaptación. Dicen, ya hemos afrontado el fin de mundo antes, y sobrevivimos, no huyendo, sino profundizando. Esta comprensión lo cambia todo, porque si el impulso de descender está ligado a ciclos natural, entonces no pertenece simplemente al pasado. Él puede regresar, y tal vez, inconscientemente ya está regresando. Cuando entendemos que nuestros antepasados preparados para el colapso al descender a la Tierra, estamos invitados a reflexionar sobre cómo hoy nos enfrentamos a nuestras propias crisis globales. Pero antes de responder eso, necesitamos explorar algo aún más profundo. ¿Por qué estos recuerdos viven dentro de nosotros, incluso sin haber experimentado estos acontecimientos? La respuesta nos lleva en la mente humana, donde la tierra y la memoria se encuentran. Hay un momento en 1900 el que la investigación deja de ser solo histórica o geológica y empieza a tocar algo más sutil. Incluso sin haber vivido en ciudades subterráneas, algo en ellos nos conmueve. No es solo curiosidad intelectual, es reconocimiento, como si estas estructuras despertaran un recuerdo que no es personal, sino compartido. Carl Jung llamó a este campo invisible el inconsciente colectivo, una reserva de imágenes, símbolos y experiencias acumuladas por la humanidad a lo largo con el tiempo. En él, determinadas experiencias no desaparecen, simplemente se quedan dormidos esperando que vuelva a surgir el momento. Cuando miramos ciudades enterradas, túneles y catacumbas, activamos arquetipos profundo: el descenso, la oscuridad, el refugio, el silencio. Estos símbolos aparecen en sueños, mitos y rituales de prácticamente todas las culturas. Jung observó que en periodos de crisis personal o colectiva, sueños de cuevas, sótanos inmundos, la clandestinidad se vuelve más frecuente, no como augurios negativos, sino como signos de reorganización psíquica. La mente desciende cuando necesita reestructurarse. La humanidad, al parecer, hace lo mismo. Las ciudades subterráneas europeas pueden verse como manifestaciones físicas de este proceso psíquico colectivo. No son solo respuestas prácticas a las amenazas, expresiones externas pero materiales, de un movimiento interno: preservar lo esencial. Cuando el mundo exterior se vuelve caótico, así como el individuo se retira a sanar, sociedades enteras se retiraron para sobrevivir. El metro se convirtió en el inconsciente de la civilización, protegiendo lo que no podía ser expuesto sin riesgo de destrucción. Esto ayuda a explicar por qué tantas de estas ciudades han sido tan olvidadas. Casi deliberado. El inconsciente no se borra, está reprimido. Lo que no puede ser conscientemente integrado es empujado hacia abajo, pero continúa influyendo comportamientos, elecciones y miedos. La Europa moderna construyó su identidad sobre ideas de racionalidad, progreso y control. Las ciudades subterráneas. Recordemos que esta identidad también nació del miedo, la vulnerabilidad y necesidad de desaparecer. Integrar este recuerdo es incómodo. Tal vez por eso se ha retrasado durante tanto tiempo. Hay un aspecto aún más íntimo en esta conexión. Cada ser humano lleva lo suyo. Las propias ciudades enterradas, experiencias que no se pudieron vivir plenamente, emociones que fueron silenciadas para asegurar la supervivencia social, talentos ocultos, dolores no elaborados, intuiciones ignoradas. Cuando encontramos rastros de vivimos vidas enteras en la oscuridad, algo dentro de nosotros responde, no porque queramos regresar a ese mundo, sino porque reconocemos el mecanismo. Sabemos, en el fondo, que es vivir escondiendo partes de ti mismo. Desde un punto de vista terapéutico, Jung afirmó que la curación no se produce eliminando el inconscientemente, sino al dialogar con él, sacar a la luz lo que fue enterrado, sin violencia. En 1960, el momento adecuado. Las ciudades subterráneas parecen preguntar lo mismo. No requieren veneración ni miedo, solo reconocimiento. Nos dicen que hubo sabiduría en descenso, y que negarlo empobrece nuestra comprensión de la historia y de nosotros mismos. Lo mismo, no se trata de glorificar el sufrimiento,
sino de honrar la inteligencia que ha permitido cruzarlo. Espiritualmente, muchas tradiciones hablan del alma como algo que pasa por ciclos de descenso y ascenso. La noche oscura precede a la revelación. El invierno prepara la primavera. Las ciudades enterradas hacen visible este ritmo universal. Son pausas prolongados en la historia, momentos en los que la humanidad optó por la introspección forzado. Y, al igual que en psicología, estas pausas no son vacías, son fértiles. Está en oscuro en el que germinan las semillas. Es en el silencio que se forman nuevas estructuras. Quizás por eso, cuando se redescubren, estas ciudades causan tanto impacto. Surgen en un momento en el que la humanidad se enfrenta una vez más a cuestiones globales, incertidumbres ambientales y colapsos de significado. El inconsciente colectivo responde sacando a relucir imágenes antiguas y recordando soluciones que alguna vez funcionaron. No para repetirlo literalmente, sino para inspirar actitudes internas, similares, recogimiento, cooperación, humildad ante la tierra. La memoria. Lo ancestral no dicta qué hacer, sino que sugiere cómo sentirse. Hay quienes dicen que el pasado no nos llama, pero tal vez eso es solo la mitad cierto. El pasado llama cuando el presente se le parece peligrosamente, y las ciudades subterráneas, al emerger de nuevo, parecen preguntarse si aprendemos algo, si somos capaces de reconocer nuestros límites ante el colapso, nos obliga a descender nuevamente. No ofrecen respuestas preparadas, ofrecen espejos, y lo que vemos en ellos depende del coraje de mirar hacia adentro. Al integrar esta perspectiva psicológica, algo hace clic. El metro deja de ser solo un espacio físico y se revela como un estado de conciencia, un lugar donde la humanidad mantuvo su capacidad de adaptación, esperando el momento adecuado para recordarla. Y si este recuerdo todavía vive en nosotros, entonces la pregunta inevitable surge: ¿qué más se mantuvo en esta oscuridad? No solo emociones y símbolos, sino quizás conocimientos, técnicas y comprensiones que aún no hemos recuperado completamente. Es a esta inquietante posibilidad a la que nos dirigimos ahora, donde el silencio no solo contiene memoria, sino también tecnología y opciones olvidadas, deliberado para no recordar. A medida que se estudian las ciudades subterráneas con más profundidad, surge malestar creciente, no solo por lo que revelan, sino por lo que exigen que les expliquemos. Muchas de estas estructuras desafían las narrativas, tradiciones en el nivel tecnológico de las sociedades que las construyeron, ventilación eficiente sin electricidad, estabilidad estructural durante siglos en roca viva, guiado, preciso en ambientes sin luz natural. Todo esto se logró sin los instrumentos que hoy consideramos básicos. La pregunta ya no es ¿cómo sobrevivió? Y se convierte en ¿cómo sabían tanto? Y esa pregunta rara vez respondió claramente. Los ingenieros modernos que analizan ciudades como Derinkuyu admiten que reproducir algo similar hoy requeriría una planificación compleja, mano de obra, experiencia y tiempo considerable. No es imposible, pero está lejos de ser trivial. O lo que es más intrigante, es que estas soluciones surgieron de forma independiente en diferentes regiones y épocas. No existe un manual único, un imperio centralizador, ni una escuela conocido que explica la difusión de este conocimiento. Esto sugiere que hubo una comprensión práctica del entorno subterráneo transmitida de forma orgánica, quizás oral, quizás ritual, quizás deliberadamente no registrado. Aquí, el silencio histórico comienza a pasar factura. Los trabajos de gran superficie suelen ser celebrado, firmado, asociado a reyes y fechas. No los subterráneos. Casi no hay nombres, cronologías precisas o relatos detallados. Es como si alguien hubiera decidido que este conocimiento no debería circular libremente. Arqueología tradicional tiende a catalogar esto como una simple ausencia de registros. Pero cuando la ausencia se repite sistemáticamente, se convierte en un hecho en sí mismo. Silencio también se comunica. Puede indicar olvido, pero también elección. Hay precedentes de esto en la historia. Conocimiento considerado peligroso.
Las acciones subversivas o desestabilizadoras suelen estar restringidas. Técnicas para construcción, mapas, rutas de escape, métodos extremos de supervivencia. En tiempos de inestabilidad, quien controla el conocimiento controla el futuro. Las ciudades, el subsuelo puede haber sido más que refugios. Pueden haber sido centros de preservación de conocimientos que no eran de interés para las potencias de la superficie. Saber desaparecer es una tecnología, y quizás uno de los más efectivos. Desde el punto de vista científico, todavía hay aspectos que no se han explicado del todo. 1. La circulación del aire en ambientes profundos, por ejemplo, se resolvió con sistemas pasivos de ventilación que todavía funcionan hoy en día. La elección de los materiales, el ángulo, de los pasillos, la distribución de espacios, todo indica prueba, observación y refinamiento a lo largo del tiempo. Esto no es improvisación, es alta ingeniería empírica. Nivel. El problema es que esta ingeniería no encaja bien en la narrativa lineal de progreso tecnológico, donde todo empieza de forma sencilla y evoluciona poco a poco. Aquí, vemos picos de sofisticación en contextos considerados primitivos. Esta disonancia genera resistencia. Es más cómodo atribuir estos trabajos a largos periodos de prueba y error que admitir lagunas reales en nuestra comprensión. La ciencia, como cualquier sistema humano, también tiene zonas de confort. Cuando algo amenaza con reconfigurar la línea temporal o redistribuir los méritos históricos, tiende a ser minimizado, no por mala fe individual, sino por inercia institucional. El resultado es un tratamiento cauteloso, casi tímido, de estos descubrimientos. Son reconocidos, pero rara vez profundizó en sus implicaciones más amplias. También existe la hipótesis de la herencia del conocimiento, que estas técnicas no tienen inventado desde cero, pero transmitido por culturas anteriores, hoy desaparecido. La Europa prehistórica se comprende menos de lo que nos gusta pensar admitir. Grandes brechas separan periodos enteros. Si conocimientos avanzados existieron y se transmitieron de forma fragmentada, esto explicaría tanto la sofisticación en cuanto a la ausencia de registros claros. El conocimiento no habría sobrevivido en libros, sino en prácticas, no en monumentos visibles, sino en espacios ocultos. Espiritualmente, esto resuena con la idea de los misterios guardados. Tradiciones. Las iniciativas siempre han hablado de conocimientos que no pueden ser expuestos indiscriminadamente, no por elitismo, sino por responsabilidad. Ciertas verdades requieren madurez para ser utilizados sin causar destrucción. Tal vez el metro también funcionó como filtro. Solo lo sabían aquellos que necesitaban saberlo. Solo quien bajé aprendí. Esto no es una romantización. Es una posibilidad que surge cuando cruzamos datos históricos con patrones simbólicos recurrentes. Lo más inquietante es darse cuenta de que, aún hoy, existe resistencia a explorar sitios subterráneos completamente ciertos. Acceso limitado, excavaciones interrumpidos, estudios pospuestos. Oficialmente hablamos de preservación, seguridad, falta de recursos. Todo esto es válido, pero el patrón se repite con frecuencia, suficiente para levantar sospechas legítimas. No se trata de conspiraciones fantasiosas, sino de prioridades. Lo que elegimos investigar revela para qué estamos preparados a aceptar, y quizá todavía no estemos preparados para todo lo que la clandestinidad europea tiene que decir. Al ver estas ciudades como productos de una ingeniería olvidada, algo cambia. Dejan de ser curiosidades arqueológicas y se convierten en mensajes. No mensajes de superioridad tecnológica, pero de adaptación inteligente. Uso, necesito los recursos disponibles. Cooperación comunitaria, a niveles como los que vemos hoy parece raro. Quizás el mayor conocimiento perdido no sea el técnico, sino el social. Una capacidad de actuar colectivamente en silencio, sin gloria, para superar los tiempos difíciles. Este reconocimiento prepara el escenario para la última gran pregunta antes de la cierre. Si estas ciudades revelan tanto sobre cómo sobrevivimos, ¿qué decir sobre quiénes somos realmente? No solo como antiguos europeos,
sino como humanidad. Porque en el fondo la tecnología, la memoria y el silencio apuntan a algo mayor. Una identidad construida no solo sobre logros visibles, sino también sobre elecciones invisibles que garantizaron nuestra continuidad. Esto es lo que necesitamos. Enfréntalo ahora, sin miedo a volver a caer, después de atravesar capas de piedra, memoria, catástrofe y silencio, queda una pregunta que ya no se puede evitar. Lo que revelan estas ciudades subterráneas sobre nosotros, no solo como herederos de la antigua Europa, sino como humanidad, porque al final las ruinas no hablan solo del pasado, hablan de patrones, y los patrones revelan identidad. Las ciudades enterradas no son anomalías históricas, son confesiones involuntarias sobre cómo reaccionamos cuando todo lo que sabemos amenaza con colapsar. La primera verdad es incómoda. No somos una especie recién construida sobre expansión, conquista y progreso visible. Somos, ante todo, una especie, adaptativo, capaz de retirarse para sobrevivir, capaz de desaparecer para continuar, existente. Las ciudades subterráneas muestran que la retirada estratégica es parte de nuestra inteligencia colectiva. Hay momentos en los que avanzar es morir, y los antepasados lo sabían. Eligieron preservar la vida, la cultura y el vínculo humano, incluso si eso significara renunciar al brillo de la superficie. Esto confronta directamente el mito moderno de que la visibilidad es sinónimo de éxito. Vivimos en una era que celebra lo expuesto, lo rápido y lo ostentoso, pero en la historia profunda de la humanidad dice algo más. Demuestra que lo esencial rara vez se desarrolla en el centro de atención, madura en la oscuridad, protegido de interferencia externa. Las ciudades subterráneas no eran lugares de gloria, sino de continuidad. Y tal vez esto revele algo que olvidamos. No todo lo que importa es necesario que se vea que existe. También hay una lección sobre la colectividad. Vivir bajo tierra requiere cooperación extremo. No hay lugar para el exceso, el ego inflado o la perturbación constante. Cada acción afecta al conjunto, el aire, el agua, la comida, el silencio, todo se comparte. Esto nos obliga a reconocer que, en momentos críticos, la supervivencia humana depende menos de individuos brillantes y más de comunidades sincronizadas. Las ciudades están enterrados monumentos a la interdependencia. Dicen que nosotros siempre salvó más que el yo. Psicológicamente, esto resuena profundamente. El inconsciente colectivo no tiene solo traumas, pero también soluciones. Cuando hoy enfrentamos crisis, sentimos un extraño impulso de frenar, de recomponernos, de buscar la simplicidad. El impulso, no es debilidad, es memoria. Es la psique humana recordando que ya cruzó el colapso anterior, que ya ha sobrevivido sin garantías. ¿Quién sabe, en algún nivel, que la respuesta no siempre está en hacer más, sino en hacer menos, con más conciencia? Espiritualmente, estas ciudades revelan una relación diferente con el tiempo. Quien construye algo bajo tierra no piensa en el reconocimiento inmediato. Pensar en generaciones, en silenciosa continuidad. Esto requiere fe. No necesariamente fe es religioso, sino fe en la vida venidera. Fe en que habrá un mañana digno de recibir la que hoy se conserva. Este tipo de fe es poco común en sociedades obsesionadas con presente, pero era esencial para la humanidad llegar hasta aquí. Hay una verdad aún más sutil. Las ciudades enterradas muestran que la humanidad siempre ha sabido que el mundo no es estable. ¿Qué civilizaciones surgen y caer? ¿Qué sistemas fallan? Que la superficie cambia. En lugar de negar esto, los antepasados aceptaron la impermanencia como parte de la existencia. Esta aceptación no los hizo pasivos, los hizo estratégicos. Ellos no pelearon contra el ciclo, se alinearon con él. Cuando miramos el presente, esta revelación se vuelve inquietante. Vivimos una vez más una época de inestabilidad global. Clima, economía, identidad, significado, todo parece en transición. Y curiosamente, vemos un resurgimiento simbólico de underground, búnkeres, refugios,
minimalismo, búsqueda de comunidades más pequeñas, volver a lo esencial. Incluso sin darnos cuenta, estamos repitiendo viejos gestos. No porque queremos vivir en el pasado, sino porque el pasado vive en nosotros. Las ciudades subterráneas no nos piden que volvamos a excavar, nos piden que aprendamos, que reconozcamos que sobrevivir no se trata de dominarlo todo, sino de saber cuándo retirarse. Ese progreso sin conciencia genera colapso. Que lo real, la inteligencia humana no está solo en la tecnología que creamos, sino en la sabiduría de cuándo y cómo usarlo. Y sobre todo, en la humildad de aceptar que no controlamos el tierra, simplemente nos detenemos en ella por un tiempo. Hay algo profundamente reconfortante en esto. Saber que no somos los primeros en sentir miedo al futuro, que otros ya han sentido, ya han escondido, ya han esperado. Y eso, a pesar de todo, regresaron. Las ciudades enterradas son cartas dejadas en el tiempo. Dicen, ya hemos estado aquí antes, ya hemos afrontado el final, y aún así, elegimos cuidarnos unos a otros y preservar lo que importa. Quizás esta sea la mayor revelación de todas, que, despojados de ilusiones, siempre volvemos al mismo punto, a la cooperación, al silencio, a fondo, a elección de proteger la vida antes de impresionar al mundo. Si podemos escuchar este mensaje ahora, tal vez no necesitemos repetir el descenso de la manera más dura. Quizás podamos integrar la sabiduría del underground sin tener que desaparecer completamente. Pero para hacerlo, hay que afrontar el silencio final que ofrecen estas ciudades. Un silencio que no está vacío, sino lleno de significado. Un silencio que nos prepara para el último reflejo de este viaje. Porque después de todo lo que hemos visto, lo único que queda es una pregunta esencial, la que resuena cuando se va la luz y nos quedamos solos con nosotros mismos. Y ahí es donde vamos a aterrizar ahora, con cuidado, al final de esta historia. Llegamos al punto más tranquilo de este viaje. Después de descender a través de capas de piedra, memoria y significado, solo queda la pausa. Las ciudades que desaparecieron bajo Europa no piden aplausos ni miedo. Piden ser escuchados. No gritan verdades, simplemente plantean preguntas. Y quizás lo más importante sea esto. Lo que hacemos, cuando nos damos cuenta de que la supervivencia siempre ha requerido profundidad. Estas ciudades no son invitaciones a escapar del mundo, sino a habitarlo más plenamente. Conciencia. Nos recuerdan que las prisas nos vuelven frágiles, y que lo invisible, muchos a veces, es lo que nos mantiene vivos. Cuando todo falla en la superficie, lo esencial no es desaparece, él se retira, y regresa solo cuando encuentra suficiente madurez. Ser acogido sin ser destruido. Hoy en día no necesitamos cavar túneles bajo tierra, necesitamos profundizar en nuestro interior, revisar valores, reducir excesos, fortalecer vínculos. El metro, como estado del alma, sigue disponible. Se manifiesta en el silencio elegido, en la escucha, en lo profundo, en la valentía de no competir cuando el mundo exige velocidad. Esto es una sabiduría antigua pero aún vigente. Si este mensaje tocó algo en ti, no lo descartes distrayéndote. Permitir ella repite. Regístrate y síguenos, porque este viaje no termina aquí. Tu alma quizás vayas recordando el camino poco a poco sin prisas. Y cuando llegue la noche, cuando el futuro parezca incierto, recuerda, la humanidad ya pasó por la oscuridad antes, no venciendo al mundo, sino aprendiendo a habitar el mundo. Silencio. Quizás lo que llamamos colapso sea solo una invitación a bajar. Ocúpate de lo esencial y vuelve transformado. Y si lo que hoy sentimos como un fin es, en efecto, el comienzo de un recuerdo que el alma aún no ha olvidado, respira, confía, y deja que el silencio haga su trabajo. La respuesta no funciona, espera dentro de ti. Ahora,